dentro de esta serie Avivadores, que es el tercer tema. El primero hablamos de quién, ¿se acuerdan? De la reina Esther. Hablamos de tener una convicción tanto para dar tu vida por ello. Y segundo, ¿de quién le hablé? De Elías. De que es necesario tener el altar listo, y aquellos que habían descuidado el altar es cuestión de repararlo para que el fuego esté dispuesto a caer sobre un altar listo para provocar un avivamiento. Amén. Pero ahora le quiero hablar de la parte que cómo estar preparados para ese avivamiento. Y quiero que vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Cuando lo tenga, dígame amén. A partir del verso 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Gesesón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Pausa. Estaba Josafat, en el rey de Judá, y en ese entonces, si usted lee capítulos anteriores, Josafat tuvo varios errores. Primero, el haberse unido, en este caso contra Acab, rey de Israel. Se unió con él, y fueron a pelear, y resulta que mataron a Acab. Él salió, cuando lo rodearon el ejército contrario, Josafat empezó a clamar a Dios: ayúdeme, y en eso los del contrario se dio cuenta que no era Acab y lo dejaron. Qué terrible es cuando nos unimos a personas que, lejos de llevarnos al cumplimiento de nuestro propósito, nos llevan a la muerte de él. Esto es lo que estaba pasando con Josafat. Se unió con Acab y ya lo andaban matando. Dios tuvo misericordia. ¿Cuántas veces el Señor no ha tenido misericordia de nuestras consecuencias? Que Él te dice: no hagas esto, y da de cuenta que vamos, hasta parece que nos llaman hacia las consecuencias, y ya cuando estamos rodeados de broncas: Padre, perdóname, ten misericordia. Y ahora va el Señor: ay, no te dije que no estuvieras por acá, no te dije que no te unieras a aquella persona, no te dije que no te asociaras con aquella persona. Y andamos nosotros en las consecuencias. Amén. Todos hemos pasado por ahí. Desde las consecuencias, dice el Señor: no te vayas por allá, y porque sentimos, porque yo creo que es mejor, ahí andamos, y andamos embroncados, y el Señor nos trae otra vez y nos vuelve a posicionar. Y eso estaba pasando con Josafat. Después de eso, Josafat dijo: no, ya no me vuelvo a unir con nadie. Viene el capítulo 20, y oh sorpresa, toda acción fuera de la voluntad de Dios siempre trae consecuencias, y muy malas, siempre. Viene acá, se refugió, Josafat dijo: no, pues ya no voy a unirme, aquí voy a estar bien. Y resulta que se le empiezan a juntar otros enemigos y le dicen: oye, ¿sabes qué? Viene todo el ejército contra ti. Y en número era como, Josafat era uno, y los amonitas y los moabitas eran como 100,000. Así, de ese nivel de ejército, porque se unieron varios países, varios pueblos contra Josafat. Y luego dice el 3, que él tuvo temor. ¿Pero qué hizo Josafat? Dice que se humilló. Dijo: ¿sabes qué? Ya vi que cuando hice las cosas sin consultar a Dios me fue de la patada. Esta vez voy a ponerme a orar. Una de las cosas que usted debe considerar en toda su vida es que usted no puede mover ni siquiera un dedo de su pie para avanzar en algo que Dios no le haya determinado luz verde. Amén. Si Dios no te dice: dale, mire, usted quédese. Señor, ya pasó una semana, Señor, ya pasó un mes, ya pasó un año. Si Él no te dice que te muevas, no hagas absolutamente nada. Fíjese esta parte: humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué le hizo hacer al pueblo? ¿Los metió en qué? Ayuno. En ayuno. Por cierto, ¿cuántos días llevamos ayunando? 22. Oh, está contándolo, ya cree que sea 40 porque llevamos 22 días de ayuno. ¿Cuántos han sentido fortalecidos? Amén.
Este ayuno nos ha fortalecido, bueno, al menos nosotros impresionantemente. De pronto el cuerpo se debilita, de pronto me acuerdo que quiero echarme un pastelito, un postrecito y después me agüito porque dije, Señor, estamos en ayuno y hay que seguir avanzando. Ya falta nada más 18 días, gloria a Dios. Fíjese, verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ya todos, fíjese, ya no solo Josafat, sino todo el pueblo. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué impresionante. Sabes que en los momentos de más clamor y de oración de todo un pueblo es cuando está en crisis. ¿Sabes por qué todos dijeron, sí, vamos a ayunar? No ayunaban cuando estaban bien, no oraban cuando estaban bien, pero apenas se dieron cuenta que todos los rodearon, que los iban a matar, mira, así doblaron las rodillas. ¿Qué necesita usted para meterse a ayuno y oración de una manera apasionada? ¿Quiere crisis? Oramos para que le venga crisis. Este pueblo se había descuidado. Este pueblo se descuidó y principalmente su cabeza. El rey Josafat había olvidado quién lo había puesto ahí y empezó a hacer cosas por su cuenta y metió a las consecuencias a todo el pueblo, la andaban matando. Y esta vez que dijo, ¿sabes qué? Te van a matar, viene tanto ejército que no tienes oportunidad ni siquiera ni de huir. Todos se metieron a ayunar, todos se metieron a clamar. Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la ascendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros, espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esa casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjese cómo empieza la oración, Josafat. Le empieza el Señor recordando, tú eres el Dios de los cielos, tú eres el poderoso. Acuérdate que mira, cuando veníamos saliendo de Egipto, tú nos dijiste que no pasáramos por los moabitas, que no les hiciéramos daño, pero ahora estos vienen de nuestra contra. ¿Vas a dejar que ellos nos maten? ¿Vas a dejar que ellos nos empiecen? Una de las oraciones principales es primero reconociendo, humillándote y después recordando las promesas que Dios tenía para su vida. Y después de eso empieza tu clamor, tu petición. Ahora, Señor, dice el verso, él empieza a decir, Señor, no podemos contra ellos. Literalmente dice Josafat en pocas palabras, no sé qué hacer. No sé realmente qué hacer. Hay una prédica que nunca le he dado que se llama ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Por alguna razón no sé, se me ha olvidado darla, pero en algún momento se la daré. Y esa parte es una de estas posiciones. Una de las cosas que usted debe hacer cuando no sabe qué hacer es ponerse a clamar al Señor. Amén. Esa es la primera opción y única oportunidad. Mire, Dios debería ser nuestra primera opción. Es más, no ni siquiera deberíamos tener opciones. Dios debería ser nuestro único camino. Amén. Pero a veces lo dejamos hasta el último, ya cuando estamos con el agua hasta el cuello. Señor, ahora sí ayúdame, déjame pongo a ayunar, déjame pongo a orar. ¿Sabe por qué estamos ayunando desde ahorita? Para que en los siguientes primeros 3 meses del año usted no tenga que estar ayunando por presión y por miedo. Amén. Sino que ayunamos desde ahorita por entendimiento, para prepararnos para los tiempos que vienen. Amén. Necesitamos estar entendidos en los tiempos. Amén. Antes de que suceda, usted ya está allá. Amén. Desde ahorita. Y se prepara en el espíritu. Amén. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todas las familias estaban siendo partícipes de este clamor.
Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Gediel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Es de Dios. Mañana descenderéis contra aquellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad ¿qué? Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No hay mayor seguridad, no hay mayor refugio que la misma palabra de Dios. Mire, todo lo que está por venir, usted no va a tener ni una pizca de temor, porque desde ahorita el Señor le está hablando. Desde ahorita le está diciendo: la crisis que está por venir no es una guerra donde ustedes tengan que padecer, sino es una guerra donde el mismo Señor va a pelear por ustedes. Pero el pueblo no es para que se esconda como en la pandemia del 2020. El pueblo del Señor, sabiendo de lo que está por venir, son los primeros a estar en la puerta para poder dar bendición a aquellos que no. Son los primeros en orar por los enfermos y recibir sanidad sobrenatural. Son los primeros en desafiar el sistema, aunque lo metan a la cárcel, aunque estén dictando leyes en contra de lo que habla la palabra. Usted tiene que estar listo y preparado, como le dije desde el tema 1, dispuesto incluso a morir por la asignación que le ha tocado. ¿Sí está conmigo? Fíjese el verso 10, ¿dónde me quedé? 18. Entonces Josafat escuchó la palabra de Dios. Fíjese lo que hizo Josafat: se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Qué impresionante que cuando después de, imagínate, una angustia, te van a matar, te van a rodear toda tu casa, no hay oportunidad, y después el Señor habla: hey, tranquilos, yo voy a pelear por ti, no tengas temor. Viene la palabra, y inmediatamente, ¿cuál fue la acción de Josafat y del pueblo? Se postró y adoró. Cuando tú escuches una palabra de confirmación de Dios para ti, para tus generaciones, para tu nación, lo primero que tienes que hacer es adorar al Señor. Y decirle: gracias porque tú has salvado mi vida. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso, fíjese esto, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Dígame algo, según este verso, ¿cuándo el Señor comenzó a actuar? ¿Cuándo comenzaron aquí? Cantar alabanza. En el momento que recibieron la palabra, adoraron a Dios, comenzaron a alabarlo, e inmediatamente la mano del Señor comenzó a actuar a favor de ellos. El Señor te ha hablado muchas cosas a tu vida. ¿Cuántos tienen palabras del Señor que aún están por cumplirse? Todos. Pero ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas? Que apenas viene crisis y dejamos de orar. Viene crisis, dejamos de adorar. Alguien nos ofendió, ya no quiero más del Señor. Oye, es que está dura en mi trabajo, las finanzas, esto y el otro, y necesito estar ocupándome de tanto lo que necesito, que de pronto te olvidas de lo más importante.
La semana pasada hablé de no descuidar el altar. En el momento que descuidamos el altar, miren, va a poner su atención en todos menos en Cristo. Amén. Y es cuando las circunstancias, ¿se acuerdan que le hablé de Pablo? Dice, una de las primeras cosas que hizo Elías después de reparar el altar es que fue por leña. Y que Pablo, ¿se acuerda cuando empezó a buscar leña para abrigarse por el frío que hacía? Le salió que, ¿qué le mordió? Cuando tú vas preparado a reparar el altar, cuando quieres volver a reconciliarte con el Señor y quieres avivarte y quieres hacer las cosas bien, mira, van a venir serpientes en tu búsqueda de leña y te van a morder, de murmuración, serpientes que nomás están condenando lo que tú haces, serpientes que están al pendiente de ti. Mire, yo tengo tantas publicaciones, ustedes saben que mis mensajes en Facebook siempre han sido así desde toda la vida, los que me conocen toda la vida, siempre mi mensaje ha sido ese estilo, muy directo. Y sí, incomoda a mucha gente. Ese es mi don, tengo el don de incomodar. Precioso don. Y esa parte, hay mucha gente que ni una reacción, ni un comentario, pero está al pendiente de lo que publico. Bendiciones a todos los de Facebook. Está al pendiente de lo que publico, está al pendiente de lo que hago, está al pendiente de lo que... ¿Por qué? Porque cuando Jesús dejó de ser el centro de tu pasión, empiezas a llenar con todo lo terrenal y empiezas a distraerte y empiezas a criticar, a murmurar, empiezas a poner tu vista en la tierra cuando tus ojos deben estar en el autor y consumador de la fe. Y es por eso que comenzamos a mostrar un evangelio, o más bien un falso evangelio, que no es Cristo, y empezamos a lastimar con nuestro conocimiento de la palabra, pero no hay revelación en ella. Amén. ¿Dónde me quedé? Versículo 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando vieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Cuando se levante circunstancias en tu contra, tú tienes que saber que lo primero que debes evitar es gancharte con cosas terrenales. Amén. Mire, hay personas que hasta parece que tienen el don de la división. Hay personas que tienen el don de solamente a ver qué vas a hacer para con la palabra empezar a tumbarte. Tienen el mismo sistema del mundo, quieren hacer leña del árbol que Caído. pero en el reino no. Si alguien cae, tú tienes que estar ahí para ayudarlo, no para condenarlo. Amén. Y el problema del sistema religioso es que solamente quiere ver en qué momento te vas a tropezar para decir, les dije, el Señor me había mostrado que esta persona iba a caer, les dije, gloria a Dios. ¿Cómo te vas a liberar de la caída de alguien? Cuando debemos estar levantando al caído, debemos estar. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? El judío, los religiosos, los que sabían la ley, ni siquiera lo vieron sangrando, lo vieron tirado, no hicieron nada. Su ley, su religión no se los permitió. No se vaya a contaminar, hermano, es judío, es samaritano, no tengo por qué ayudarlo. Pero como vino el samaritano, lo ayudó, lo vendó y todavía pagó para una enfermera que lo cuidara. Qué impresionante cuando la misma palabra que se hace viva en nosotros nos lleva a actuar lo que a muchos religiosos les enfurece. Hay muchas personas que cuando su centro no es Cristo, quieren hacer su religión y su templo como el centro de la salvación y terminan lastimando a los que están dentro. Creo que Dios nos está enseñando, y día con día, que la única dependencia y el único centro que debemos de tener es del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo vino el temor en Josafat? Porque ya lo había regado antes, sabía las consecuencias. Y ahora dijo, Señor, ayúdanos, agarró todo el pueblo, ayunemos, clamemos y oremos y adoremos. Y en el momento que ayunaron, en el momento que clamaron y pusieron un tiempo de adoración y alabanza, vino la respuesta de Dios. ¿Qué hicieron ellos para defenderse de sus enemigos? Dígame, ¿qué hicieron ellos físicamente? ¿Agarraron armas? ¿Fueron a pelear? No hicieron nada, físicamente hablando. La palabra dice, no es con ejército ni con espada, sino con ¿quién? El problema es que aún cuando tenemos problemas el día de hoy, queremos hacerlo de nuestra manera.
Es tanta la presión, es tanta lo que tú tienes, estás tan presionada o asustado que tú piensas que tienes que ayudarle a Dios. No queremos esperar a que Dios hable. ¿Cuál fue la estrategia? Estaban asustados, sí, tenían miedo, sí, pero no avanzaron hasta que Dios no habló. Y el problema es que nosotros no queremos que Dios hable, no esperamos a que Dios hable, queremos adelantarnos y en el camino que Dios me hable. Esto no es así. Lo primero que el Señor va a hacer es primero examinar nuestro corazón. No podemos clamar por una victoria cuando todavía nosotros seguimos conectados al sistema de este mundo. Dios nos está demandando corazones puros, pero a veces venimos con corazones contaminados y queremos que Dios haga justicia. No queda. No estamos caminando en justicia y queremos acercarnos al Dios justo para que haga justicia en nosotros cuando no estamos caminando en ella. ¿Sabes cuál es el sistema de este mundo? El sistema religioso está más preocupado por enseñarte cómo salir de la pobreza que cómo salir del pecado. Así es. Eso es lo que hace este sistema. Venga, el Señor te hará próspero y no aceptes un no por respuesta. El Señor, el dueño del oro y la plata, te va a prosperar. No tiene ningún problema el Señor con las riquezas ni con prosperarte. Pero si tu alma está tan pobre, como dijo Pablo, que el Señor prospera así como prospera tu alma. Porque estamos conectados a esta tierra, a este sistema todavía, clamando. Nuestras oraciones siguen siendo peticiones solamente alrededor nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que te aventaste una hora pidiendo por alguien más y nunca por ti? ¿Cuándo fue que te pusiste en la brecha por alguien llorando y clamando 2 horas, 3 horas? Solamente para que alguien reciba la palabra del Evangelio, solamente para que alguien prospere, para que tu vecino, tu familia, alguien más fuera de ti tenga un encuentro con el Señor. No, nuestras oraciones: Señor, ya provéeme porque ya me venció el recibo, Señor, se me venció esto, ayúdame, Padre, porque soy tu hijo, Señor, mira, estoy ayunando y no es posible que estén padeciendo. Te recuerdo que todo aquel que se llenó de Cristo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz todos los días, tiene que morir a sí mismo. Y te recuerdo que dentro del paquete ministerial, el número 1 de la característica es el sufrimiento. Amén. Vamos a padecer Amén. dentro de los padecimientos de Cristo, Así es. pero no queremos. Es más padre que yo les predique: no se preocupen, hermanos, Dios conoce tu corazón, ahí como puedas adora, ahí como puedas ora, cuando tú tengas chance ayuna, no tanto porque no te mareas, de periodo 2 horas de ayuno, conforme vaya mejor para ti, no te preocupes, ven el domingo, levanta tus manos, adora, el Señor te hará un campeón, el Señor te va a prosperar, solamente entre más ofrendes, más te va a bendecir el Señor, tú solamente honra a Dios con tus finanzas y todo va a estar bien. Es una total mentira. Así es. Ese es el evangelio, esos son la mercadotecnia que hoy nos venden en el cristianismo para solamente el hombre, el pastor o el líder beneficiarse de las ovejas. Amén. Esto no es así. En el evangelio o somos fríos o somos calientes. Amén. Aquí no hay punto medio. No hay. El Señor nos demanda un total compromiso, una total devoción, una total confianza de que Él obrará a nuestro favor. Josafat, con todo el temor, con toda la carga, dijo: ¿sabes qué? Ya aprendí, pero no voy a orar, yo voy a convocar a todo el pueblo. La clave está en rodearte de gente que también tenga la misma meta y la misma visión que tú. Rodearte de gente que su única hambre sea Jesús. Que su única meta sea hacer la voluntad de Dios. No tener protagonismo ministerial, no tener la iglesia más grande, sino únicamente ser el lugar de habitación donde al Padre le place habitar. Eso es lo que buscamos. ¿Sabe cuál es la visión de Mahanaim? Resumidas cuentas: recibir, restaurar, discipular y enviar. Amén. ¿De dónde saqué esto? Del modelo de Cristo. Es lo que Cristo hacía. Recibía al pecador, lo restauraba, lo discipulaba y los envió. 12 bastaron para trastornar todo el mundo. Amén. Eso es lo que hacemos. Amén. No buscamos ser la iglesia más grande.
la más bonita. Gloria a Dios que vamos poco a poco embelleciendo la casa del Señor, pero eso no es el objetivo. Amén. ¿De qué sirve tener la iglesia de cinco pisos y agarrar toda la manzana, pero nuestro corazón sigue estando vacío del Señor? Así es. Podemos tener un altar hermoso, pero sin fuego, como los 850 profetas. Estaba lleno de profetas. Imagínense una iglesia llena de profetas y todos profetizaban a favor. Si usted lee el capítulo 18, ahí mismo de Crónicas, va a ver como un profeta, todos le profetizaban a favor. No, tú voy a pelear, Dios te va a dar la victoria. Y digo, oye, ¿no hay otro que profetice diferente? Sí, hay uno, pero siempre me profetiza lo que no quiero escuchar. Haz cuenta que aquí ese soy yo. No, siempre le voy a decir lo que no quiere escuchar. Siempre le voy a decir nada que vaya de acuerdo a su comodidad. Amén. Porque necesitamos crecer en el Señor. Necesitamos salir desintoxicarnos del sistema que nos vendieron y del que el Señor ni siquiera estaba allí. Siempre en el Señor vamos a un crecimiento. ¿Sabe cuál es el nivel de crecimiento? ¿De gloria en qué? Gloria. De gloria en gloria, pero en cada escalón que subimos hay algo que usted tiene que morir. Amén. Cuando le dijo a Moisés, ven acá y acá morirás, subió y allá murió. Perdió Moisés porque no entró en la tierra prometida. No, fue el que más ganó, porque el mismo Señor descendió por él. Amén. Aleluya. No hay fracasos en el reino. Amén. No hay fracasos. ¿Tú crees que el Señor te escogió por bueno? ¿Te escogió porque eres muy talentoso, porque tienes muchos dones? No. Desde un tartamudo hizo liberar a toda una nación. Amén. Aleluya. Desde el más miedoso como Gedeón también liberó a toda una nación. Amén. Un José que era menospreciado por sus hermanos, un David que ni siquiera era contado por su familia. Amén. Aleluya. Ese perfil estamos usted y yo, Amén. de lo más vil y menospreciado, Amén. para avergonzar a los que se creen salvos. Amén. Y no por nosotros, sino por su gracia en nosotros, Amén. por su presencia y su poder en nosotros. Dar un aplauso al Señor. Fíjese, verso 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Beraca quiere decir bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo liberándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios, fíjese esto, está impresionante, venían ya bien gozosos, adorando, alabando, y de pronto el mismo Señor que dice el verso 26 que les dio gozo, fíjese el verso 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Saben en qué momento van a respetar su fe? En el momento que usted demuestre el Dios que vive. Amén. Podemos predicar muy bonito del Dios, sus proezas, sus milagros, pero si no ven a Jesús en sus acciones, de nada sirve. Amén. ¿Por qué creyeron los griegos cuando llegó Pablo? No vengo con sabiduría humana. Pablo sabía muy bien, pero dijo, ¿saben qué? Vengo con demostración de poder. Lo que sus dioses no pueden demostrar, yo vengo con demostración de poder y el Espíritu Santo. Amén. Si yo no puedo demostrar lo que les predico, soy un falso maestro. Amén. Soy un falso pastor. Amén. Soy un falso predicador. Si no tengo demostración del reino y del Dios al que nosotros servimos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos altares están llenos de falsos profetas, falsos ministros que solamente usan la palabra para vaciar tus bolsillos, pero no te demuestran una pizca del amor de Jesús? Amén. Eso está lleno el sistema. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a derrumbar lo falso?
el día que usted comience a caminar en la verdad. Amén. Porque no podemos destruir lo falso si no establecemos lo verdadero. Así es. No podemos decir que ellos están mal si yo también sigo estando viviendo en pecado. Ellos pecan allá de abusar de las ovejas, pero yo peco también pensando mal de mi hermano, hablando mal de mi hermano, haciendo mal cosas en mi trabajo. ¿Sí me doy todo a entender? Amén. Aleluya. Necesitamos ser íntegros. Quiero contarle una historia. Me gusta mucho, ya le he platicado antes, me encanta leer de todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia. Y hay un avivamiento en particular que sucedió en el año 1857. Y es impresionante porque cuando hablamos, fíjense cómo empezó Josafat y el pueblo. Comenzaron a clamar y el Señor peleó por ellos. Y no solamente peleó por ellos y venció al ejército enemigo, sino dice ahí que todas las ciudades supieron acerca de que Dios peleó por ellos. Eso fue un avivamiento, porque todos cambiaron la perspectiva con Judá. Digo, sabes que con ellos no te metas. No, porque no, tienen ejército, tienen armas, no. Su Dios los defiende. Con ellos ni te metas. Eso es un avivamiento, porque toda la gente conoció quién era el Dios de Israel. Fíjese esta parte, se lo voy a leer. Era mediodía, el 23 de septiembre de 1857. Un hombre de negocios, alto, de edad madura, subió unas escaleras viejas hacia el tercer piso de una antigua iglesia en el corazón de la parte baja de la ciudad de Nueva York. Entró en un cuarto vacío, sacó su reloj de bolsillo y se sentó a esperar. Afuera de la iglesia el anuncio decía: reunión de oración de 12 a 1 p.m. Detente por 5, 10 o 20 minutos, o la hora completa según te lo permita tu tiempo. Eso es lo que decía el anuncio afuera de esa pequeña iglesia. Dice, parecía que nadie tenía tiempo para la oración. Al pasar los minutos, el solitario asistente se preguntaba que si la reunión sería un error. Por casi 3 meses, él había estado invitando gente a asistir a la antigua iglesia holandesa North Church, en la calle Fulton. La iglesia estaba pasando tiempos difíciles. Muchos pensaban que debería tirar la toalla, pero los administradores determinaron quedarse hasta el fin y consultaron a Jeremiah Lanphier, un hombre de negocios, para dirigir un programa de visitas. Él dejó su excelente negocio para tocar puertas por un salario menor de $20 a la semana. Pocas familias respondían, pero Lanphier, desgastado y desanimado, disipaba sus angustias ante el Señor, tomando nuevas fuerzas de esos tiempos de oración. Entonces se le ocurrió la idea de que a los hombres les gustaría apartarse por un periodo de tiempo de oración una vez a la semana. Era un tiempo de prosperidad y materialismo, por lo cual pocas personas tenían interés en las cosas de Dios. Lanphier no sabía mucho acerca de tales cosas. Lo único que él sabía fue que los hombres desesperadamente necesitaban la oración. Su reloj señalaba las 12:30, cuando al final llegaron 6 hombres y oraron unos por otros unos cuantos minutos. Esa pequeña reunión no tuvo nada de extraordinario. Lanphier no tenía manera de saber que era el comienzo de un gran avivamiento nacional que llevaría aproximadamente a 1 millón de personas al reino de Dios. 20 hombres vinieron a su segunda reunión del mediodía la siguiente semana. El tercer miércoles fueron 40. Entonces Lanphier decidió convertir la reunión en un evento diario, llevado a cabo en un salón más grande. Esa misma semana, el miércoles 14 de octubre, la nación fue sacudida por el peor pánico financiero en la historia. Fue la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Los bancos cerraron, los hombres se quedaron sin trabajo, las familias experimentaron hambre. Ante la crisis, en corto tiempo, la reunión había sobrecogido todo el edificio con multitudes de más de 3,000 personas. Abogados y médicos, comerciantes y clérigos, banqueros y negociantes, manufactureros y mecánicos, porteros y mensajeros, todos vinieron. Y luego el impulso de la oración de avivamiento
fue lanzado de costa a costa. Nueva York se inclinó en oración. Al cabo de 6 meses, 10,000 hombres se estaban reuniendo diariamente en la ciudad de Nueva York para orar. En enero de 1858 había por lo menos otras 20 reuniones de oración, llenas hasta el tope, a través por toda la ciudad. En una ocasión un hombre llegó por equivocación a la reunión. Él estaba planeando asesinar a una mujer y después cometer suicidio. Él escuchó cuando alguien externaba un urgente llamado al arrepentimiento. De repente sorprendió a todos cuando fuertemente exclamó: ¡Oh! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Uno de los 6 que asistieron a la primera reunión de la calle Fulton fue un joven de Filadelfia, Pensilvania, de 21 años, que luego inició una reunión de oración en su propia ciudad. El comienzo fue terrible, con poca asistencia, pero de repente hubo un cambio. El 8 de marzo de 1858, 300 personas estuvieron presentes. 2 días después, 2,000 tuvieron que ser acomodadas en la plataforma. En mayo, una carpa fue montada. En 4 meses, cerca de 150,000 personas habían orado dentro de esa carpa. Reuniones nacieron en otras partes de la ciudad. Se estima que hubo alrededor de 10,000 conversiones en Filadelfia en 1858. Cuando el avivamiento estaba en auge por toda la nación, fue estimado que 150,000 personas se convertían por semana. Jeremiah Lanphier es una inspiración a todos los obreros de la iglesia que se encuentran olvidados y sin aprecio por los hombres. Alguien escribió de él: de aquella consagración solitaria al servicio de Cristo, ¿quién podía predecir lo que han llegado a ser los resultados? La dedicación de Lanphier a la obra surgió solo después de una lucha y una total rendición a Dios. Él testificó lo siguiente: el asunto fue depositado en mi corazón y fue un asunto a considerar constantemente por algo de tiempo. Por fin resolví entregarme a la obra y nunca olvidaré con qué fuerza en aquel momento aquellas palabras llegaron para habitar en mi alma. Está hecha, la gran transacción ha sido hecha. Soy de mi Señor y Él es mío. Él me atrajo y yo lo seguí, encantado de confesar la voz divina. Ese es uno de los avivamientos que surgió en Estados Unidos en 1857, semanas antes, meses antes de la caída de la bolsa de valores. ¿Por qué le digo esto? Tengo semanas, meses atrás avisándole y preparándole para lo que está por venir. No va a haber avivamiento. El avivamiento no surge cuando cae la crisis. El avivamiento surge porque previamente hay gente avivada por el Espíritu Santo, lista para provocar fuego en aquellos que están apagados. Usted y yo estamos preparados para lo porvenir. Si viene crisis, si viene un hambre, viene la temporada de las vacas flacas a nivel mundial. Pero aún en medio de las vacas flacas, Dios les va a dar a usted en abundancia para dar al que no tiene. Y aún de sus propios graneros podrá bendecir a aquel que esté padeciendo. La iglesia debe estar lista, no solamente, escuche bien, el Señor lo va a empoderar espiritualmente para estar listo y predicar el evangelio. Pero va a haber gente que no va a querer escuchar, sino que va a tener un pan, usted va a tener en abundancia. Porque aún con 5 panes y 2 pescados son suficientes para provocar multiplicación, aún en medio de multitudes. El Señor le va a proveer, pero debe de estar el altar encendido. Y el altar comienza en su casa. El altar comienza con usted, en la intimidad con el Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Quiero darles 6 características de un avivamiento. 6 características. Primera característica: conciencia de pecado. ¿Conciencia de qué? Pecado. Segunda de Crónicas 7:14. Es un versículo muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces ¿yo qué? Y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Pero si no estamos conscientes de que hemos pecado y de que hemos fallado, no esperen un avivamiento, porque mientras el orgullo está de por medio, nos va a llevar a la muerte. Amén. Necesitamos reconocer que hemos pecado y que necesitamos al Espíritu Santo. Aleluya. Número 2, Habacuc 3, del 1 al 2. Dios es el que produce el cambio. Esta es la segunda característica de un avivamiento. Dios es el que produce el cambio. Verso 1 de Habacuc 3 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Como dice: Oh Jehová, ¿qué? He oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva. ¿Quién aviva la obra? El Señor. Amén. El Señor es el que aviva. Pero ¿cómo va a avivar? En lo que el Señor nos quiere hacer de una manera corporal, no vamos a ser efectivos. Usted tiene propósitos, pero no se van a cumplir si no camina de la mano de alguien más. Amén. Porque aquí nadie es protagonista y nadie se va a llevar la gloria más que Dios. Amén. Usted necesita de su hermano y su hermana que tiene ahí al lado para que su propósito se cumpla. Y ellos necesitan de lo que Dios ha puesto en usted para que Él se glorifique en ellos. Número 4, la oración intercesora. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orar unos por quienes. Qué importante es la oración intercesora. Le mencionaba al principio, si usted no está orando, no está incluyendo en su oración a alguien más, su oración es en vano, porque sigue siendo egoísta, aunque lo diga el Señor. Lo que hay en su corazón es lo que su boca va a hablar. Si estamos preocupados, hay cosas que de pronto lo pone ahí como que a pensar, pero acuérdese que el Dios de este siglo, que es el afán, busca esclavizarlo, busca distraerlo. Y en el momento que se afana, se está olvidando de quién es su proveedor. Amén. Se está olvidando de quién es su sustento. Amén. Número 5, necesidad de la dirección de Dios para predicar el Evangelio. Efesios 6:19. Efesios 6:19. Y alguien búsqueme Hechos 4:29, por favor. Necesidad de la dirección de Dios para predicar el Evangelio. Efesios 6:19 dice: y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Qué importante es saber que cuentas con alguien que está intercediendo, pero fíjese cómo debe ser la oración intercesora. Siempre debe ser con el fin de glorificar a Cristo. Pablo dice: oren por mí para saber qué voy a decir. Siempre les he estado diciendo a los discípulos: nunca vayan y prediquen o hablen algo solamente por su conocimiento o su experiencia. Amén. Deben de depender enteramente del Espíritu Santo. Amén. Porque usted puede llevar con el conocimiento y la experiencia, pero no conoce el corazón de la persona. Solo Dios lo conoce. Por eso necesitamos sujetarnos a lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos, para impactar el corazón de esa persona, no por su conocimiento, no por su experiencia, sino por el Espíritu de Dios que obra a través de usted. Amén. Hechos 4:29, ¿quién lo tiene? Que ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. Ahora los discípulos están clamando: concede a tus siervos que podamos hablar lo que tú quieres. Que seamos efectivos. La efectividad de la predicación no está en todo lo que tú digas, sino en las palabras que el Señor puso en tu boca. Amén. Estar sujetos y conectados a lo que Él quiere. Y por último, honrar a Cristo con todo lo que hagamos. Filipenses 2, a partir del verso 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo mi mensaje, todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, debe ser en torno a Cristo. Si lo que predico no es para que Cristo se glorifique, yo tengo que callar, tengo que cerrar la boca, porque si estoy exaltando mi ministerio, no va a salvar a nadie. Si estoy exaltando el nombre de una iglesia, no va a salvar a nadie. Cristo debe ser el centro en todo lo que hagamos. Si Él no es el centro, familia, si Él no es el centro, en vano estamos haciendo la obra de Dios. Y ya le he enseñado dónde están esos que hacen la obra de Dios, pero que no hacen la voluntad. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué les dijo Cristo? Hacedores de maldad. Porque el punto no es estar ocupado en la obra, sino estar haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas personas ejerciendo ministerios, operando en dones, pero no tienen la aprobación de Dios. ¿Cuántos ministerios no están ahorita haciendo la obra de Dios por muchos años y nunca en su vida se han dado cuenta de cuál es la voluntad de Dios para ellos? ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Qué importante es tener una relación con el Señor, para no estar desgastando fuerzas, recursos ni tiempo en algo que el Señor no nos mandó a hacer. No podemos seguir caminando por nuestra cuenta. Clamamos y hemos escuchado: el avivamiento está por venir a México, está por venir un avivamiento en México. Ya está. Lo que no hay es provocadores de avivamiento, porque no conocemos su palabra, no conocemos al Dios que dice aquí. Nos conformamos con los que nos predican cada domingo, pero no tenemos una intimidad con Él. Te dan una palabra, una predicación bonita que te emociona, pero esa emoción te dura una semana y otra vez vuelves ansioso el domingo porque necesitas otra dosis para sobrevivir la siguiente semana. Esto no es así. Necesitamos estar conviccionados en lo que Dios nos está mandando a hacer. Él está buscando vasos dispuestos, vasos de honra, gente que realmente le anhele a Él, que lo que quiera hacer es su voluntad y no que use el ministerio como una plataforma para ser conocidos. Estos mensajes no son famosos ni lo van a hacer, porque no te dan por tu lado y ni quedan tampoco por el mío. No nos dan por nuestro lado. El Evangelio no nos da comodidad, pero sí te da revelación para crecer. Porque cuando hay revelación encuentras plenitud en lo que estás haciendo. Hay gente que está ya angustiada por el que va a predicar, por qué va a servir, porque andan sirviendo todos presionados y cargados. No disfrutan la obra de Dios porque simplemente no fueron llamados a eso. Cuando haces la voluntad de Dios, hay plenitud. Hay plenitud. Y usted y yo necesitamos examinar nuestros corazones. ¿Qué evangelio hemos escuchado durante tantos años que nos ha sido cómodo? Hasta te vas bien a gusto porque, ¡ay, qué padre mensaje! Me sentí tan bien todo el culto. Usted sabe, como cada domingo, de entrada no se va a sentir bien con cada mensaje. Pero ¿sabe por qué me voy tranquilo? Porque sé que el Espíritu Santo es el que va a redarguir en usted. Él es el que lo va a transformar, no yo. Él es el que lo va a ayudar para su gloria. Porque cada mensaje que leemos y damos aquí no es para condenarlo, sino para sacarlo de su confort y darle una nalgadilla para que se vaya avanzando. No puede quedarse donde mismo, no puede quedarse estancado. Y las veces que sea necesario lo vamos a incomodar. Eso se nos da mucho. Y sobre todo con cabezas, pastores de todo tipo,
Somos expertos en eso. Y no por nosotros, sino porque las diferentes circunstancias, en este caso como Josafat, a veces de las consecuencias tuvimos que aprender. Amén. No crea que le estoy hablando de la plataforma de super espiritual, sino de la plataforma de la gracia le estoy hablando. Amén. Porque usted y yo tenemos el mismo nivel delante del Señor. No porque yo sea pastor, usted sea menor que yo. Amén. No porque alguien sea profeta, sea nosotros menores que él o él más que nosotros. Le he enseñado, los ministerios no son jerarquías, ¿qué son? Funciones. Son funciones dentro del cuerpo. Amén. Estamos para servirnos unos a otros, Amén. no para jactarnos de alguien, no para ponernos por encima de alguien, Amén. no para usar a la gente, Amén. sino para ser usados por el Espíritu de Dios en amor, usted y yo. Amén. Ya. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos un minuto. Quiero que me permita orar por usted. Quiero que, si este mensaje realmente ha sido de bendición para usted, mi enfoque es que usted pueda reconciliarse con el Señor, que usted pueda tener una convicción de que realmente no hemos estado al 100 con el Espíritu Santo. No hemos estado al 100. Mire, llevamos un tiempo de ayuno y aún varios que siguen dando a las 3 de la mañana un mensaje y se vuelven a dormir. Unos que solamente duran orando 15 minutos, unos que solamente ayunan 1 o 2 horas porque ya no aguantan. Hemos sido realmente íntegros con el Señor. Hemos sido realmente sinceros con Él. Necesitamos volver nuestro corazón. Empezamos con Crónicas: y se humillara en mi pueblo. Necesitamos humillarnos delante del Señor.